sucede cuando la geografía aísla un pedazo de tierra de manera tan extrema que desarrolla sus propias reglas, sus propias formas de vida alienígenas o incluso sus propios terrores. Es una pregunta que da escalofríos, la verdad. Totalmente. Y por eso, hoy en Hablemos de Datos vamos a descubrir cómo estas cifras esconden historias sobre las 12 islas más misteriosas de nuestro planeta. Así es. Y prepárense porque la información que tenemos hoy está increíble. Sí, va a estar intenso. Pero bueno, recuerden que pueden unirse a nuestra comunidad en WhatsApp para mantenerse actualizados sobre nuestras emisiones. El link está en la descripción. Claro, los esperamos por allá para seguir la conversación. Saludos a todos y bienvenidos a Hablemos de Datos, el podcast donde exploramos números, cifras y las estadísticas que moldean el mundo que nos rodea. Y bueno, el documento que tenemos sobre la mesa para desglosar hoy es, sin exagerar, fascinante. O sea, tenemos un registro global de 12 islas que desafían la lógica por completo. Para quienes nos escuchan es fundamental entender el contexto, o sea, la premisa central de estos datos. Y es que el aislamiento geográfico extremo crea cápsulas del tiempo perfectas. Cápsulas del tiempo, exacto. Sí, estas porciones de tierra operan como ecosistemas cerrados donde las variables externas simplemente desaparecen. Entonces conservan biologías que resultan letales, preservan ruinas de la ambición humana o resguardan secretos que nuestra tecnología actual aún no puede descifrar. ¡Wow! Básicamente nos demuestran con evidencia dura que el planeta todavía alberga territorios totalmente fuera de nuestro control. Ok, analicemos esto, porque me parece un punto de partida excelente. Y cuando hablamos de estar fuera de control, el primer filtro obvio es la geografía pura, ¿verdad? Claro, la barrera natural por excelencia. Exacto. Hablemos de los lugares donde el clima y la distancia imponen una barrera absoluta. Uno de los puntos que más me llamó la atención en los datos es la isla Bouvet. Ah, sí, en Noruega. Ajá, en Noruega, y ostenta el título estadístico de ser la isla más remota del mundo. O sea, estamos hablando de millones de kilómetros cuadrados de océano Atlántico Sur sin absolutamente nada alrededor. Es un bloque de hielo inaccesible. Y de hecho, ese nivel de lejanía física se traduce en una hostilidad absoluta. Bouvet no permite la vida humana porque, francamente, no hay margen de error logístico. Si algo sale mal, estás solo. Sí, nadie va a ir a rescatarte. Exactamente. Pero lo fascinante aquí es que, si analizamos los datos sobre climas extremos, hay otro punto documentado que resulta casi irónico, que es la isla de excepción. La número 8 en la Antártida. Esa misma. Aquí la geografía juega una broma bastante macabra, digamos. Es literalmente la caldera inundada de un volcán en escudo que está activo. ¡Qué locura! Tiene forma de herradura, por lo que los barcos navegan directamente hacia el interior del cráter. Y ese es el detalle que me parece una locura logística. Porque, revisando la historia de la isla de excepción, tienes temperaturas atmosféricas bajo cero, hielo antártico por todas partes, pero el agua en la orilla puede literalmente hervir. Sí, hervir, por la actividad geotérmica. Exacto. Es como estar sentado sobre una olla a presión helada. Y lo más increíble es que, históricamente, los humanos decidieron que ese era el lugar perfecto para instalar una base ballenera masiva. Es absurdo cuando lo piensas. ¿Verdad? O sea, ¿cómo lograban operar en un entorno donde el suelo mismo amenaza con estallar bajo el hielo en cualquier momento? Pues lo hacían precisamente aprovechando esa anomalía térmica. La actividad geotérmica les proporcionaba un calor invaluable en medio de la Antártida para, procesar el aceite de ballena. Ah, o sea que usaban el volcán a su favor. Claro. Es un testimonio loquísimo de cómo la industria humana puede anclarse en los lugares más letales de la Tierra si el incentivo económico es lo suficientemente alto. Totalmente. Pero la naturaleza no solo usa el hielo o los volcanes para aislar. A veces, este aislamiento crea ecosistemas que parecen de otro planeta. Ecosistemas alienígenas, casi. Sí. Por ejemplo, si observamos los registros biológicos de la isla de Socotra, que es la número 5 en Yemen, nos encontramos con una adaptación evolutiva fascinante. Los famosos árboles sangre de dragón. Esos árboles son impresionantes visualmente. Sí, visualmente parecen paraguas invertidos o, no sé, embudos gigantes. Y el dato curioso es que cuando los cortas, segregan una resina roja súper espesa. Y fíjate que ese diseño no es una casualidad estética. O sea, es una obra maestra de la ingeniería biológica.
Socotra se separó geológicamente del continente hace millones de años. Quedó totalmente aislada. Exacto, y enfrentó una desertificación brutal. Entonces, el árbol sangre de dragón desarrolló esa forma de paraguas invertido como un sistema de captación de agua. Ah, para sobrevivir a la sequía. Sí, su copa ancha intercepta la escasa neblina matutina y funciona como un embudo perfecto. Va canalizando cada gota de condensación directamente por el tronco hacia sus propias raíces. ¡Wow! ¡Qué inteligente! Y esa savia roja que mencionabas es rica en compuestos químicos que protegen al árbol de plagas. En un entorno donde regenerarse es casi imposible, no pueden darse el lujo de enfermarse. Claro, tienen que ser invencibles. Y esa adaptación me lleva a cuestionar otro de los entornos que parecen imposibles en nuestros datos, que es la isla Sable. La número 12 en Canadá. Exactamente. Y si Socotra es un desierto milenario, Sable es todo lo contrario. Es una barra de arena inestable de 40 kilómetros de largo en medio del Atlántico, siempre envuelta en niebla por el choque de corrientes oceánicas. Y famosa por los naufragios. Es un cementerio de barcos literal. Pero el dato que rompe todos mis esquemas es que alberga una población de caballos salvajes. Es un misterio biológico a primera vista. Totalmente. O sea, ¿cómo sobrevive un mamífero tan grande en una franja de arena inestable, rodeado de agua salada y puros restos de barcos? Biológicamente no tiene ningún sentido. Pues tiene sentido cuando entiendes la hidrología subterránea del lugar. Resulta que la lluvia constante sobre la isla Sable se filtra a través de la arena. Ajá. Y debido a que el agua dulce es menos densa que el agua de mar, forma lo que los expertos conocen como una lente de agua dulce. Básicamente es una burbuja subterránea que flota sobre el agua salada. Oh, wow. Sí, entonces los caballos aprendieron a cavar en la arena para llegar a esta lente y beber. Y, además de eso, sus sistemas digestivos se adaptaron a procesar una hierba muy dura llamada barrón. Que me imagino es lo único que crece ahí. Es lo único. Es un ecosistema muy frágil. Es un ecosistema que camina sobre el filo de la navaja. Es increíble. Sobreviven de puro milagro. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando una especie no solo sobrevive al aislamiento, sino que domina absolutamente el ecosistema por la falta de competencia? Ahí es cuando las cosas se ponen peligrosas. Exacto. Hay un caso en los datos que, francamente, me genera un terror absoluto. Hablo de la isla de las serpientes, en la número 2, frente a la costa de Brasil. Uf, la Ilha da Queimada Grande. Sí, las estimaciones en los datos apuntan una densidad de población brutal. Estamos hablando de hasta 5 serpientes venenosas por metro cuadrado en algunas zonas. Es escalofriante. Y aquí presenciamos la matemática fría y despiadada de la evolución cuando no hay fricción. O sea, hace unos 11.000 años, el nivel del mar subió y separó este trozo de tierra del continente. Dejando a las serpientes atrapadas. Exacto. Las serpientes perdieron a todos sus depredadores terrestres, lo cual es bueno para ellas, pero también perdieron sus fuentes habituales de alimento. Claro, se quedaron sin comida. Entonces, su única opción dietética eran las aves migratorias que aterrizaban en la isla para descansar. Y aquí es donde quiero profundizar en el mecanismo, porque, a ver, las aves no son presas fáciles. Si una serpiente común muerde a un pájaro, el veneno tarda minutos en hacer efecto. Sí, el pájaro no cae inmediatamente. Exacto. El pájaro simplemente alza el vuelo por instinto, muere sobre el océano y la serpiente se queda sin comer en la isla. Entonces, ¿cómo resolvieron ese problema biológico las serpientes de ahí? Pues lo resolvieron con hipertoxicidad. El veneno de la víbora punta de lanza dorada de esta isla evolucionó para ser hasta 5 veces más potente que el de sus parientes en el continente. ¡Wow! 5 veces. Sí, es un veneno hemotóxico de acción inmediata. Literalmente derrite el tejido y el sistema circulatorio del ave casi al instante. ¡Qué horror! La incapacita antes de que pueda volar más allá de la costa de la isla. Y ese nivel de letalidad, no es maldad de la naturaleza, es pura eficiencia metabólica dictada por el aislamiento extremo. Es fascinante y aterrador ver cómo la naturaleza optimiza su diseño. Sí, totalmente. Sin embargo, cambiando un poco de enfoque temporal, los datos nos muestran que los humanos también dejan huellas profundas en estas zonas aisladas. Claro, nosotros también intervenimos. Así es. Y si pasamos de las islas dominadas por la biología a las que fueron conquistadas por la industria, bueno, el rastro humano es desolador. Sí, porque la naturaleza crea misterios, pero nosotros creamos fantasmas.
Exactamente. Y nuestros archivos destacan dos nombres en Japón que históricamente representan el mismo monstruo industrial, que son Hashima y Gunkanjima. Conocida también como la Isla Acorazado. Ajá, la número 3 y la 9. Y si conectamos esto con el panorama general, estas islas son el monumento definitivo a la fragilidad del progreso humano. Gunkanjima, por ejemplo, representa el pico de la ambición extractivista de la época. O sea, construyeron sobre el mar literalmente. Exacto. Para dimensionar esto, a mediados del siglo XX, Mitsubishi construyó un muro de contención masivo alrededor de un pequeño arrecife y levantaron edificios de apartamentos de concreto solo para extraer carbón del fondo marino. Sí, revisé las cifras de densidad de población y son, la verdad, mareantes. Llegaron a tener a más de 5,000 personas hacinadas en poco más de 6 hectáreas. Una locura espacial. Es una locura. Eso equivale a una densidad poblacional de más de 80,000 personas por kilómetro cuadrado, superando exponencialmente a la ciudad de Tokio en la actualidad. Imagínate vivir así. Y tenían cines, escuelas, jardines en las azoteas, todo esto sobre una roca donde no crecía ni un solo árbol de forma natural. Cada gota de agua y cada grano de arroz tenía que ser importado por barco. Y lógicamente eso nos lleva al colapso, ¿no? Porque cuando la matriz energética global cambió rápidamente del carbón al petróleo, el valor de la isla se desplomó a cero. Y digo, en cuestión de meses. Dejaron todo tirado. Sí, la compañía cerró la mina y la evacuación fue tan precipitada que en los apartamentos quedaron los televisores encendidos, juguetes tirados, tazas de té sobre las mesas. ¡Qué imagen tan perturbadora! Y al retirar el factor humano y el mantenimiento constante, los tifones del Pacífico y la corrosión salina simplemente reclamaron la isla. Es un experimento observable en tiempo real sobre qué pasaría con nuestras megalópolis si la humanidad desapareciera de repente. Es súper tétrico. Pero el abandono industrial genera cierta, digamos, melancolía urbana. Ahora, aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Cuando el abandono está ligado a la enfermedad o a la psicología fracturada. Porque ahí el aislamiento se convierte en una incubadora de terror. ¿Ah, sí? Las cuarentenas. Exacto. Y el registro médico y folclórico de la isla de Poveglia, que es la número 6 en la laguna de Venecia, ilustra esto perfectamente. Fue utilizada como una estación de cuarentena, o sea, un lazareto para aislar a los enfermos de la peste bubónica. Claro. Y fíjate que Poveglia es el ejemplo clásico del aislamiento utilizado como herramienta de control social e institucional. Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Exacto. Y cuando concentras tal nivel de mortalidad en una masa de tierra tan pequeña, porque algunos registros no confirmados sugieren que decenas de miles de cuerpos fueron incinerados allí, el lugar adquiere una carga psicológica inmensa. Queda marcado para siempre. Sí. La sociedad básicamente proyecta todos sus miedos a la enfermedad y a la muerte sobre ese pedazo de tierra rodeado de agua. Ese concepto que mencionas, la proyección psicológica, me parece vital. Porque en Italia vemos el miedo institucionalizado, pero los datos nos llevan a otro extremo cultural en México. La isla de las muñecas. La número 10 en los canales de Xochimilco. Y aquí el aislamiento no fue dictado por un gobierno, sino por la obsesión de un solo individuo, Julián Santana Barrera, quien pasó décadas colgando muñecas deterioradas en los árboles. Una imagen aterradora, por cierto. Totalmente. Y cuando repasaba la psicología de este caso en específico, me topé con el mecanismo de la pareidolia. Exactamente, la pareidolia. Y para quienes no estén familiarizados, es esa tendencia evolutiva que tiene nuestro cerebro a buscar y reconocer rostros humanos en objetos inanimados, básicamente para identificar posibles amenazas o pares en la naturaleza. Claro, como cuando ves caras en las nubes. Exacto. Y cuando aíslas a un ser humano en un ecosistema tan silencioso y lo rodeas únicamente de cientos de rostros de plástico mutilados y decrépitos, pues su cerebro entra en un cortocircuito. Totalmente. La pareidolia desencadena el efecto del valle inquietante, donde algo se parece lo suficiente a un humano para activar el reconocimiento en tu cerebro, pero lo suficientemente poco para generar un rechazo visceral. Sí, una disonancia cognitiva muy fuerte. Exacto. Entonces Julián se encerró en una cámara de eco de su propia creación, alimentando el folclore local y, tristemente, perdiendo el contacto con la realidad consensuada. Es un análisis brillante de la situación.
Y te das cuenta de que las fronteras de agua actúan como una barrera que, no solo impide salir a las personas, sino que evita que la cordura o la perspectiva exterior entren. Las islas conservan el trauma humano tan eficientemente como conservan la biología. Muy bien dicho. Y hablando de barreras, hay otra categoría en nuestros datos que tenemos que tocar. Adelante. Porque no todas las islas aisladas albergan ruinas o veneno. Algunas son enigmas mecánicos o sociológicos que nosotros tratamos desesperadamente de penetrar hoy en día. Ah, claro, los misterios activos. Ajá. Mencionemos, por ejemplo, el caso de la isla de Oak, la número 4, en Canadá. O sea, este lugar ha consumido fortunas enteras y más de un siglo de excavaciones buscando un supuesto tesoro enterrado en el famoso Pozo del Dinero. Sí. Y fíjate que la obsesión que tenemos con la isla de Oak refleja algo muy profundo. La intolerancia humana ante un misterio no resuelto. Es que no soportamos no saber. Exacto. Es como una afrenta a nuestro intelecto moderno. Tenemos tecnología de punta y aún así no podemos sacar lo que hay ahí. Pero lo que hace que la isla de Oak no sea solo otra cacería de fantasmas más, es la ingeniería detrás de ella. O sea, no es simplemente un hoyo profundo en la tierra. No, para nada. Es complejísimo. Los excavadores descubrieron plataformas de troncos cada pocos metros y, lo que es más frustrante, conductos subterráneos de fibra de coco que conectan el pozo con el océano. Ese detalle me parece increíble. Es brillante. Porque en el momento en que se cava por debajo del nivel del mar, la presión hidráulica inunda el pozo de inmediato. Automáticamente. Sí, es una trampa de agua del siglo XVII diseñada con una precisión matemática asombrosa. Alguien usó principios hidráulicos súper avanzados para asegurarse de que lo que sea que esté ahí abajo se quede ahí para siempre. Y esa misma perplejidad ante la ingeniería antigua se refleja también en nuestro registro número 1, que es la isla de Pascua. O Rapa Nui, en Chile. Exacto. Es un aislamiento extremo en el medio del Pacífico que, sin embargo, generó una sociedad capaz de tallar y mover los moais. Y estamos hablando de estatuas de hasta 80 toneladas. Son masivas. Masivas. Y durante décadas los antropólogos modernos se rascaron la cabeza intentando entender cómo diablos las movieron sin usar poleas modernas ni animales de tiro. O sea, asumían erróneamente que usaron troncos y deforestaron toda la isla para hacerlos rodar. Claro, hasta que el análisis físico moderno de las estatuas reveló su verdadero secreto. Y es que los moais no fueron arrastrados, fueron diseñados para caminar. Sí, caminar entre comillas, claro. Ajá. Los constructores tallaron las estatuas con un vientre pronunciado, desplazando el centro de gravedad hacia adelante. Genios. Literal. Esto permitía que, con unas simples cuerdas tensadas desde lados opuestos, la estatua pudiera balancearse y avanzar paso a paso de forma completamente autónoma. Como si caminara sola. Exacto. Entonces no es magia alienígena, es física aplicada increíblemente sofisticada. Y resolvemos estos enigmas porque, en el fondo, no soportamos que civilizaciones antiguas fueran más ingeniosas que nosotros. Es una excelente forma de ponerlo. Siempre subestimamos el ingenio del pasado. Siempre. La número 7. Así es. La isla Sentinel del Norte en las Islas Andamán, India. Está habitada por los sentineleses, que es una tribu que se niega, pero violentamente, a todo contacto exterior. Y es frecuente escuchar en la sociología moderna o en los medios que han tomado una especie de decisión filosófica profunda de rechazar nuestro mundo contemporáneo y nuestras tecnologías. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo interpretamos su hostilidad. Espera, porque ahí sí tengo que cuestionar esa premisa del rechazo filosófico. Yo creo que tendemos a romantizar demasiado su aislamiento. A ver, explícame eso. O sea, ¿es realmente una postura ideológica contra la modernidad o es simplemente el mecanismo de supervivencia más básico impulsado por el trauma histórico? Ah, claro, la historia del siglo XIX. Exacto. Si revisamos los registros históricos, a finales del siglo XIX, un oficial británico llamado Maurice Portman desembarcó en la isla y secuestró a varios ancianos y niños sentineleses. Un acto brutal, por cierto. Fue terrible. Y los adultos murieron rápidamente porque no tenían inmunidad a las enfermedades foráneas. Entonces Portman devolvió a los niños a la isla. Y es casi seguro que estos niños llevaron esos patógenos letales con ellos. Diezmando a la población.
Probablemente aniquilaron a gran parte de la tribu. Es un punto histórico crucial, tienes toda la razón. Y lo que nosotros interpretamos desde nuestra perspectiva tan hiperconectada como un rechazo a la modernidad, para ellos es pura memoria epidemiológica. Exactamente. Memoria y supervivencia. Las generaciones de sentineleses probablemente transmitieron una regla fundamental y estricta. Forastero equivale a enfermedad y muerte. Entonces, su hostilidad es, en términos prácticos, una política de cuarentena armada. Exacto. Su aislamiento no es geológico, como veíamos en Socotra, ni industrial, como en Japón. Es una frontera psicológica y biológica, reforzada a punta de flechas. Sí, literal. Y en plena era de los satélites y el GPS, es quizá la única frontera humana que éticamente hemos decidido no cruzar, simplemente porque hacerlo significaría aniquilarlos por completo. Lo cual demuestra que el mundo aún conserva zonas de sombra, ¿no? Lugares donde nuestra necesidad compulsiva de mapear y categorizar cada centímetro tiene que detenerse sí o sí. Y antes de nuestras conclusiones, un recordatorio para unirse a nuestra comunidad de WhatsApp y LinkedIn para seguir explorando estas cifras fascinantes con nosotros. Porque vaya que hay tela de dónde cortar. Totalmente. Y bueno, hemos analizado calderas volcánicas, biologías asesinas, ruinas de la ambición industrial, trampas hidráulicas y cuarentenas letales. Desglosamos este mapeo para entender qué ocurre cuando un pedazo de tierra queda a la deriva. Así es. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues mira, el significado subyacente es que la geografía, cuando se le suma el factor del tiempo y el aislamiento extremo, es una fuerza abrumadora. Nos demuestra que el planeta Tierra no es un entorno estandarizado ni completamente domesticado como nos gusta creer. Para nada. Existen estos laboratorios cerrados en forma de islas donde las reglas normales de la biología, la sociología y la física parecen torcerse. Y eso nos recuerda que nuestro control sobre el mundo natural es, en el mejor de los casos, una ilusión temporal. Muy cierto. Vamos a hacer un resumen rápido de los 3 elementos clave que extraemos del análisis de hoy, para tener el panorama completo. Adelante. Primero, el aislamiento geográfico fuerza a la biología a extremos inverosímiles. Lo vimos desde caballos que aprenden a extraer agua dulce de la arena salina, hasta serpientes que desarrollan venenos diseñados para derretir tejido instantáneamente para asegurar su supervivencia. Sí, evolución en estado puro. Exacto. Segundo, analizamos cómo la infraestructura humana es trágicamente efímera. Lugares como Gankanjima nos muestran que no importa cuánto concreto vertamos sobre el océano, ni cuán denso sea el hacinamiento. Cuando la economía cambia, la naturaleza devora la ambición en cuestión de décadas. Así es, no perdonan. Y tercero, comprobamos que nuestra era tecnológica aún no tiene todas las respuestas, ya sea enfrentando los complejos sistemas de trampas de agua del siglo XVII en la isla de Oak, comprendiendo la física de los moais, o respetando la cuarentena histórica armada de los sentineleses. Exacto. Y, para nuestra audiencia, me gustaría dejarles una idea para masticar y reflexionar cuando observen un mapa la próxima vez. A ver. Hemos analizado docenas de datos sobre islas repletas de secretos celosamente guardados por la naturaleza. Pero, considerando nuestra obsesión constante con descubrir tesoros y forzar el contacto, ¿qué tal si el mayor misterio no reside en la naturaleza inexplorada de estas islas, sino en la incesante e inquietante necesidad humana por intentar catalogar, controlar y conquistar cada centímetro de lo desconocido, incluso cuando sabemos perfectamente que hacerlo podría destruirlo? ¡Uf! ¡Qué gran reflexión para cerrar! Si les gustó este episodio, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para no perderse los próximos. Y si quieren conversar más a fondo, únanse a nuestro grupo de WhatsApp. Y pues nada, en el próximo episodio estaremos de nuevo, hablando de datos.